Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Susana Rodríguez, soy psicóloga de INSER. Bienvenidos todos a esta actividad llamada Voces de Esperanza, la infertilidad como un camino de aprendizajes, donde tenemos como propósito central informarnos y cuidarnos. Hoy muy feliz de tener a Sandra Hernández con nosotros. Sandra nos va a hablar de un tema que es apasionante y además muy importante en la práctica que tenemos que desarrollar en este camino o en este proceso de fertilidad centrada en el autocuidado y en el amor propio. Así que bueno, les cuento de Sandra Hernández. Sandra es trabajadora social y psicoterapeuta de la Universidad Pontificia Bolivariana, colombiana, pero con más de 14 años viviendo por España. Sandra está acreditada como formadora experta universitaria en lo que tiene que ver con inteligencia emocional y mindfulness por la Universidad de Málaga y tiene más de 10 años trabajando todos estos temas en la parte de docencia universitaria. También está certificada, que allí fue donde tuvimos el honor de conocernos, en un programa de la Universidad de California, San Diego, llamado MSC, que se define como Mindfulness Self-Compassion, y hoy en día es presidenta de Respira Presente. Sandrita, qué honor tenerte en este espacio y con tu charla además, que tiene un nombre maravilloso que es Practicando el Mindfulness y la Autocompasión, el valor de cuidarse uno mismo en procesos de fertilidad. ¿Cómo te sientes? Feliz de estar aquí, Susana, compartiendo este espacio. Te doy las gracias a ti, especialmente por esta invitación, a Fidel, a INSER, a todo el equipo, a todas las voces que están detrás de esto, que tiene todo un montaje y demás. Así que, y gracias por permitirme ser una voz de esperanza también de manera online, con la situación que estamos viviendo, llegar a Colombia y yo estar aquí en España. Así que estoy muy feliz de estar aquí. Gracias. Nosotros felices de tenerte, Sandra. Así que bueno, te dejo para que compartas ese mensaje de esperanza con todas las personas que nos ven en este momento. Un abrazo muy grande y nos vemos en un ratito. Gracias, Susana. Pues bueno, saludo a todas las personas que estén viendo este espacio. Es un honor para mí estar aquí compartiendo y una gran responsabilidad el compartir y hablar de mindfulness y autocompasión. Pero me siento responsable y en algún momento de mi vida tomé la decisión de hacerlo, porque para mí, lo hablo desde mi experiencia personal, ha sido un gran tesoro encontrar lo que es esto. Yo creo que en los momentos más difíciles de mi vida, donde he necesitado más resiliencia, pues ha sido como el ancla y lo que me ha ayudado y me ha respaldado. Así que hoy quiero, pues a todas las personas que en los diferentes niveles, posiblemente aquí haya personas que tengan mucha experiencia en mindfulness y que trabajen la autocompasión, pero a lo mejor hay personas que no tienen conocimiento. Entonces, me gustaría hacer una introducción a lo que es este mundo, que lo disfrutemos todos, que sea también un espacio de autocompasión, que ahí donde estés, en tu casa, en tu oficina, en tu sofá, en tu mesa, que tengas una posición digna en tu cuerpo y que disfrutemos de este espacio para aprender. Y precisamente como el mindfulness se aprende experimentando y viviéndolo, quiero hacer esta charla donde quiero darles algunas herramientas o un par de ejercicios mínimos que se queden para que puedan practicar, para que cuando estén en este proceso, que yo sé que muchos de ustedes posiblemente estén en un proceso de diagnóstico de infertilidad, contando con el equipo INSER, preocupados a lo mejor o agobiados o a punto de tomar una decisión, hay algo que nos permite asentar la mente y nos permite tomar decisiones, ver claro, y es el mindfulness. Entonces vamos a empezar haciendo un stop. Entonces, lo que quiero es que ahora, ahí donde estés,
Simplemente vamos a asentar la mente, que esto nos va a dar mayor capacidad de nuestros propios recursos. Entonces, vamos a utilizar el acrónimo de la palabra stop para que así se nos grabe a todos y sea muy sencillo en nuestra vida, que en algún momento digo, venga, voy a hacer un stop. Con 1 minuto al día vamos a tener resultados en nuestra vida. Así que te pido que donde estés en este momento, te pongas cómodo, simplemente que pongas una actitud en tu cuerpo de habitarla, de habitar tu cuerpo. No hay necesidad de cambiar mucho. Quien quiera, lo invito a cerrar los ojos, y quien no quiera, simplemente una mirada un poco baja para focalizar la atención. Y yo voy a tocar el crótalo, que simplemente nos invita a atender, atender. Entonces lo voy a tocar y los voy a guiar con la palabra stop. Te invito a que soltemos, con la S de soltar. Suelta los papeles, suelta lo que estés, tu móvil, a lo mejor lo que estés haciendo ahora. Simplemente suelta. Soltar. Y ahora con la letra T, te voy a invitar a tomarte 3 respiraciones. Así, sin necesidad de modificar la respiración, sin necesidad de hacer ningún esfuerzo, de manera natural, toma conciencia de tu respiración. Una respiración amable, serena, con suavidad. Y ahora seguimos con la letra O para observar. Observa por un instante, sin necesidad de modificar tu cuerpo. A lo mejor hay algún dolor, alguna molestia. Simplemente observo. Observa tus emociones, cómo te sientes. Y observa tu pensamiento. Y ahora vamos a la letra P, de proseguir este espacio, de proseguir este encuentro. Y simplemente con esta actitud un poco renovada y consciente, volvemos aquí, y cuando escuches el sonido del crótalo, vamos abriendo los ojos, quien los tenga cerrados. Y estamos de nuevo aquí. Esta es una práctica súper sencilla que quiero que se quede en nosotros, porque esta es una práctica que está, como ahora Susana decía, en el programa de Hermer y Christine Neff, donde nos enseñan cosas muy prácticas para la vida. La idea es que durante este espacio experimenten un poco lo que es mindfulness, y al finalizar voy a hacer una práctica un poco más específica, que se llama la pausa de la autocompasión, donde vamos a trabajar ya una emoción difícil. Si hay un momento que haya malestar, dolor, tristeza, frustración, pues que recurramos a ella. Entonces, voy a empezar haciendo una introducción a lo que es el mindfulness. A algunos les sonará, a otros no. Entonces, a veces es más fácil ponerle nombre o un maestro a un movimiento, a personificar. Y en este caso, el mindfulness, vamos a agradecerle a Jon Kabat-Zinn, que ha sido nuestro maestro. Jon Kabat-Zinn es un biólogo, investigador de Massachusetts. Él trabajaba en el hospital de Massachusetts y comenzó a investigar con sus pacientes. Creó un programa que se llama MBCR, que algunos lo conocerán. El MBCR es un programa dirigido sobre todo a la ansiedad y el estrés en pacientes crónicos. Empezó a probar con pacientes con cáncer y con otras patologías.
y empezaron a ver resultados. Básicamente el MBCR trabaja yoga y meditación. Entonces, John Kabat-Zinn nos ha hecho un gran favor porque es el que ha traído realmente al occidente lo que es la meditación. Que antes hablar de esto para mí era muy difícil. Hace 15 años que llegué a España, hablar de mindfulness era una cosa como muy rara, era como si fuera una secta, como si fuera una cosa, y ahora es como hablar de voy al gimnasio, lo cual esto es mucho más que, no es una moda, o sea, es mucho más que esto. Luego empiezan a surgir a partir de los años 70 que empieza esto, ahora a los años 90 hay cantidad de investigación y encontramos un crecimiento exponencial a lo que es el mindfulness. Obviamente, el primer programa fue el MBCR, que fue el que dio, digamos, que se conoció mucho en Estados Unidos y luego ha llegado a Europa y a otros sitios. Y luego a partir de ahí surgen un montón de programas nuevos con un protocolo estándar internacional, en mi caso el MSC, que es Mindful Self Compassion, pero hay otros programas estandarizados muy serios donde tienen un respaldo en la investigación. Lo que más hay en investigación es la investigación de neurofisiología, porque realmente es lo que más se ha estudiado, los cambios cerebrales para tener un beneficio en nuestra vida. En la psicología, obviamente, en la psicoterapia hay muchísimos aportes. Luego en la pedagogía, en el mundo educativo, cada vez se aplica más el mindfulness. Aquí, por ejemplo, en España, cada vez en Andalucía, por ejemplo, que es mi zona, en los colegios, en los institutos, ya en muchos hace parte del horario lectivo de los alumnos, lo cual cada vez es más fácil llegar a mucha gente. En Londres, por ejemplo, en el Parlamento ahora se acaban de hacer unas modificaciones, o sea que cada vez hay más apertura. En el mundo empresarial también lo hay. Entonces, esta revolución, ¿de dónde sale? Quiero explicarles lo que es en sí el mindfulness. Entonces, primero, mindfulness es mente llena, es como lo que traduce del inglés, lo cual para mí no es una buena traducción, entonces muchos seguimos diciendo mindfulness. Realmente es un constructo teórico que procede de las tradiciones orientales, especialmente del budismo, y de reciente adaptación o realmente como asimilación a la cultura, a nuestra cultura occidental. La palabra mindfulness es la traducción al inglés de sati, del Pali, que es el idioma oficial de los textos de Buda. Sati, ¿qué significa? Conciencia, atención, recuerdo. O sea, realmente es un entrenamiento de nuestra conciencia. Y hay una cosa que yo quería complementar, que justo ayer, meditando un poco y viendo en nuestro caso, veía que la traducción exacta de meditar es bhavana en sánscrito, significa cultivar. Y en el proceso de la fertilidad humana, yo creo que de alguna manera nosotros somos como un huerto que hay que cultivar. ¿Qué cultivo? Para poner esa intención en este proceso, cuando hay un diagnóstico, cuando estoy agobiado, quiero cultivar realmente, me quiero cultivar a mí, me quiero conocer para poder desarrollarme como madre o como padre, porque aquí habrán mujeres y hombres que estén pasando por ese proceso. Entonces realmente quería ponerlo porque me parece súper bonito que en el proceso de cuando tomemos esa decisión o quien tome la decisión, que realmente tome una decisión desde el cultivo, desde el autocultivo para desarrollar. Al final siempre estamos desarrollando algo. Siempre la mente y siempre nuestro corazón está familiarizado con algo. Entonces, poner una intención cálida, una intención amorosa de crecer. Yo he escogido 3 definiciones, hay muchísimas, van a encontrar muchísima bibliografía, pero yo he escogido 3 definiciones, una de John Kabat-Zinn, por supuesto, que habla de prestar atención de una manera especial, intencionalmente, esa es la diferencia, intencionalmente en el momento presente sin juzgar. O sea, yo tomo la decisión de prestar atención a este ordenador. Yo me doy cuenta de que estoy lavando los platos. Estoy lavando los platos. O cojo un café. Pues me estoy tomando un café. O sea, me doy cuenta intencionalmente de lo que está pasando.
Luego hay dos definiciones que me gustan mucho de Kristin Neff y Hermer que dice conciencia de la experiencia del momento presente con aceptación. Yo creo que cuando hay lucha no hay mindfulness. Cuando yo acepto un diagnóstico, cuando yo acepto lo que hay, no lucho, no me resisto, entonces puedo tomar decisiones, puedo aproximarme de manera diferente al proceso, por ejemplo, en este caso, de la infertilidad. Hay otra definición que me gusta mucho también y dice es saber lo que estamos experimentando mientras lo estamos experimentando. O sea, yo me doy cuenta que puedo escuchar, me doy cuenta que puedo hablar. O sea, tomo conciencia justo en el momento presente de lo que está pasando en mí. ¿Qué no es mindfulness? Que me parece importante decirlo también. A veces es bueno decir lo que no es para entender lo que es. ¿Qué no es? No es dejar la mente en blanco. Eso es un mito, claro, que en parte nos ha hecho daño. No se deja la mente en blanco. La mente siempre está pensando. Lo único es que el proceso de rumiación puede bajar. A lo mejor me doy cuenta, hay un proceso que se llama la metatensión. Es cuando yo me doy cuenta que he desatendido. Entonces yo, por ejemplo, llevo la atención intencionalmente a respirar. Por ejemplo, cuando yo les digo, tómate unas respiraciones. Entonces, yo empiezo a respirar y me doy cuenta que estoy atendiendo a la respiración. Cuando desatiendo, digo, ay, ¿verdad que tengo que respirar? Vuelvo a la respiración. Eso se llama la metatensión. Yo me doy cuenta que he desatendido, pero realmente la mente no estaba en blanco. Entonces, no es dejar la mente en blanco, no es que vas a lograr el éxtasis o una iluminación, o tampoco es una religión. No es escapar del dolor, no es evitar el dolor, no. Cuando precisamente la autocompasión te permite darme cuenta que hay un sufrimiento, que hay un dolor, que hay una molestia. Entonces, no es suprimir las emociones, es darme cuenta de lo que hay. No es una técnica de relajación, no es que, ay, me voy a relajar porque va a ser mindfulness. No, posiblemente me active más y me doy cuenta que tengo rabia, que tengo furia, que tengo malestar. Entonces, no es una técnica de relajación, pero trae consigo generalmente como consecuencia que me relaje. Y no es pensamiento positivo, no se trata de que nos demos frases positivas. De hecho, luego les voy a explicar muy brevemente la palabra, cómo es importante dentro de este proceso. Y no se trata de hacer afirmaciones positivas. O sea, cuando una persona tiene la autoestima baja y está pasando por un momento difícil, si se llena de afirmaciones positivas, lo que va a hacer es que la autoestima, si no logra lo que quiere, se frustra más. Entonces, lo que vamos a trabajar es en modo subjuntivo, que yo pueda ser paciente, que yo pueda vivir este proceso. O sea, la idea es que se genere, las frases se generen de modo subjuntivo. Bueno, esto me estoy adelantando un poquito. ¿Cuáles son los componentes del mindfulness que tenemos que tener claro? Son dos. Primero, tomo conciencia y dirijo la atención. O sea, que al final soy un observador consciente del momento presente. Eso es muy importante. Yo tomo conciencia de algo y digo, vale, voy a tomar conciencia de qué, de que voy a respirar. Voy a tomar conciencia de algo de los sentidos. Tomo conciencia del movimiento, de que voy a caminar con conciencia. Tomo conciencia de una actividad de mi vida cotidiana, una ducha con conciencia, el cepillarme los dientes conscientemente. O sea, la idea es llegar desde lo más simple, que puede ser la respiración, ir avanzando al cuerpo también, por ejemplo, hasta llegar a nuestra vida cotidiana. Esa es la idea. Hay otro pasito que para mí ha sido vital y por eso encontré la autocompasión, porque cuando practicaba mindful como que me daba cuenta de las cosas y luego decía, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con esto? Cuando encontré la autocompasión me di cuenta de que tenía que cultivarme a mí, que tenía que tener como si fuera un bebé, como si yo fuera un bebé y me acunara y me mimara. O sea, el mindful es un pedacito como de Vicente Simón, que es un catedrático maravilloso, psiquiatra de la Universidad de Valencia, siempre nos habla de que esto es como un ave. Un ave para poder volar necesita las dos alas. Entonces, mindfulness necesita dos alas. Una que es la mente y otra que es la sabiduría. Entonces necesitamos para poder volar las dos alas. Y eso es este paso más. Es que hay un componente en el mindful
que no es un fenómeno al final cognitivo, necesita una actitud de amor o cariño hacia el objeto observado. ¿Por qué? Porque cuando yo les digo, llevamos intencionalmente la atención a algo, ese objeto observado, que puedo ser yo misma, pues necesito tener una actitud cálida y amorosa a mí. Si yo estoy en un momento de frustración y de malestar o me siento avergonzada por algo, pues va a ser más difícil. Entonces es muy importante que trabajemos con autocompasión para que pueda observarme a mí de una manera cálida y amorosa. ¿Qué es todo lo contrario al mindful? La resistencia. Y posiblemente la resistencia surge cuando yo no acepto algo de mí, por ejemplo. Entonces, la idea es que soltemos la resistencia. El corazón del mindfulness, ¿qué es? La compasión, la autocompasión. Entonces, hay una fórmula que a mí me ha ayudado mucho y por eso la traje hoy, y es sufrimiento igual a dolor por resistencia. Es muy importante. El dolor es inevitable. Si nos dan un diagnóstico, posiblemente haya dolor y malestar. Si se nos muere un ser querido, hay dolor. El dolor no lo podemos evitar. De hecho, hay que transitar por el dolor. Entonces, luego viene la resistencia. Si yo me resisto a ese dolor, posiblemente aumente el sufrimiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es vivir el dolor, elaborar un duelo y no resistirme. Cuando yo me resisto, sufro más. Hay una definición, dando un pasito más, a lo que es la autocompasión. ¿Qué es la autocompasión? Miren, es algo tan sencillo como tratarme bien, con amabilidad, con la misma amabilidad con la que tratamos a un amigo, a nuestros seres queridos, y sobre todo cuando las cosas nos van mal, que ahí es más difícil todavía. Cuando nos va bien las cosas es más fácil, pero cuando nos va mal, entonces es tratarnos a nosotros mismos como nos gustaría que nuestros amigos, que otros nos trataran. Es igual, es convertirnos en nuestro aliado interior para no criticarnos, para no machacarnos día a día. Esta es una definición que nos la da Kristin Neff, que tiene un libro que se llama Ser amable contigo mismo, lo recomiendo porque es maravilloso, y nos habla concretamente de esto. ¿A qué nos ayuda la autocompasión? Pues aquí lo pongo de manera muy general. A menos estados negativos, depresión, ansiedad, estrés, vergüenza. El programa Mindful Self Compassion, una de las partes que trabaja es la vergüenza, porque cuando, por ejemplo, estoy en un proceso de estos, pues a lo mejor me da vergüenza contárselo a mi gente en el trabajo o a lo mejor a mis amigos, pero ¿por qué? ¿Por qué me da vergüenza? ¿Por qué lo oculto? O sea, a lo mejor puedo trabajar esa vergüenza y manejarla, porque ¿cuántas personas hay que están pasando por eso? Ahora lo hablamos, y uno de los componentes que tiene la autocompasión es que cuando yo no me creo en humanidad compartida, en una familia, como puede ser el grupo INSER, pues me siento dividido y me separo. En el momento en que yo tomo conciencia que hay un montón de seres humanos en el mundo que están igual que yo, digo, pues yo soy no más. Entonces lo vivo de una manera diferente. ¿Qué me permite también la autocompasión? Un estado positivo de felicidad, satisfacción vital, optimismo y mejor salud física. Aquí quiero decir que cuando uno empieza a quererse a sí mismo, de manera natural mejoran sus hábitos. Y es muy importante en el proceso de fertilidad los hábitos saludables. Entonces, si yo empiezo a trabajar con autocompasión, voy a tener de manera natural, activar un estado de preocuparme por mi cuerpo, ¿vale? Y ahí les pongo una página web donde hay montones de publicaciones e investigaciones de autocompasión, ¿vale? Por si alguien es curioso y quiere revisar. Bueno, hay 3 componentes claves y principales de la autocompasión. ¿Cuáles son? Autoamabilidad, lo contrario, autocrítica, que es muy evidente, la humanidad compartida, versus aislamiento, y por último, mindfulness y sobreidentificación. Estos son los 3 componentes principales de la autocompasión, que nos lo dice también Kristin Neff. La autoamabilidad es el trato amable a mí. ¿Qué es lo contrario? Pues me machaco, me critico. A veces me digo hasta las cosas más crueles que nunca le digo a nadie. La humanidad compartida, lo menciono, lo cual me parece muy importante que la trabajemos, porque cuando yo me siento en conexión, por ejemplo, con que hay otros pacientes que les está pasando lo mismo que a mí, hay otras personas que están igual que yo,
pues posiblemente esa sensación de sentirme avergonzada, diferente o mal pueda disminuir. Ayuda muchísimo que trabajáramos esto en este proceso que muchos de ustedes pueden estar viviendo. No me aíslo, me siento en conexión con otros. Y por último, pues mindfulness y sobreidentificación, pues tiene que ver con que yo me tengo que dar cuenta que tengo un momento de sufrimiento, que lo estoy pasando mal. Entonces me doy cuenta, pero no me sobreidentifico. La sobreidentificación es cuando yo exagero, pobre de mí, tengo, o sea, lástima. No, es me doy cuenta sin evitando la sobreidentificación. ¿Por qué pongo estos tres aspectos aquí? Porque en la práctica siguiente que voy a hacer, los voy a aplicar. Voy a trabajar en una pausa, voy a trabajar estos tres aspectos. Aquí simplemente voy a mencionar, porque quiero pasar a la práctica, y es la fisiología de la autocompasión. Miren, muy rápidamente tenemos tres sistemas en nuestro cerebro. Uno de amenaza, uno de logro y uno de calma. ¿En dónde trabaja la autocompasión? En el sistema de afiliación o de calma. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí segrego oxitocina y serotonina. Entonces, en el momento en que yo tengo estrés, malestar, preocupación por esta situación que estoy viviendo, ¿qué tengo que practicar? La autocompasión. Me doy cuenta que estoy sufriendo, pues practico la autocompasión. ¿Para qué? Para generar pues mayor sensación de tranquilidad y para segregar oxitocina. Entonces, el cerebro muchas veces no sabe si yo misma me abrazo o si el otro me está abrazando. En esta situación de pandemia, por ejemplo, es súper importante que trabajemos el tacto con nosotros mismos. Cada uno encontrar una postura, a lo mejor es la cara, a lo mejor es la cabeza, a lo mejor es abrazarse. Cada uno encuentra una postura. Entonces, hay dos factores fundamentales que se activan cuando trabajo la autocompasión. Uno es el tacto tranquilizador y el otro, las vocalizaciones amables. O sea, ¿cómo se activa? Con la palabra. Que yo pueda ser feliz, que yo pueda estar libre de sufrimiento, que yo pueda ser paciente con este proceso. O sea, es las vocalizaciones amables y el tacto simplemente es el contacto. Entonces, lo primero es, esto tiene todo un valor. O sea, vivir un proceso de tomar una decisión y hacer lo que cada uno de ustedes está haciendo es admirable. Para mí es admirable. Y les digo que vale la pena. O sea, vale la pena hacerlo porque realmente compartiendo esto y cruzándolo con un proceso personal de autocompasión, realmente la autocompasión se convierte en la actitud emocional y que es muy importante que todos tengamos ante este tipo de circunstancias. Y cuando esto pase, quiero que se hagan dos preguntas. Una, ¿qué estoy experimentando justo ahora? Que eso es lo que es mindfulness, me doy cuenta de, pero luego la pregunta clave frente a la autocompasión es, ¿qué necesito en este momento? ¿Qué es lo que necesito para ser feliz, para estar bien? Entonces, aquí quería que cada uno se preguntara, solamente lo voy a mencionar, que cada uno se pregunte cómo se está cuidando físicamente, mentalmente, emocionalmente, a nivel relacional, a nivel espiritual. O sea, cada uno que se pregunte cómo se puede cuidar, porque la autocompasión conductual es un modo muy seguro para crecer en autocompasión. Aquí les tengo un cuadrito que ahora no tengo mucho tiempo y quiero practicar, pero simplemente quiero mencionar de todo esto que es muy importante que en el proceso de autorregulación, en la infertilidad, o sea, que busquemos algo, que lo menciono ahí, o sea, menciono en el lado izquierdo lo que les hablaba, que era el cuerpo, la mente, emociones, relaciones y la dimensión espiritual. Pero hay algo que quiero enfatizar y es cómo cultivar la felicidad en este proceso. Y es que yo lo que siento es que mucha gente que lo está viviendo no lo disfruta porque solo está pensando en el resultado, en el resultado. Y aquí hay una parte que no podemos controlar, que ni la ciencia, así tengo el mejor equipo, ni la mejor psicóloga, como puede ser Susana, puede controlar. Entonces, ese espacio de descontrol, de que no sé qué va a pasar, pues ahí es cuando vengo y puedo empezar a practicar el situarme en el presente. Entonces hay tres cosas que nos pueden ayudar. Uno, saborear, que es el disfrutar del momento. Dos, la gratitud, también agradecer lo que estoy viviendo, no solamente el resultado, que ya esté embarazada, que no esté embarazada, lo que sea es
el día a día, celebrar los pequeños logros del día. Mira que esto ha funcionado, que esto también, o sea, situarme en el momento presente. Y el autoaprecio es valorar el esfuerzo que estoy haciendo, que es un proceso físico que implica un esfuerzo. Entonces, celebrar el día a día, o sea, no centrarme solo en el resultado, sino también el vivir poquito a poco el proceso. Y por último, quiero hacer una práctica muy, muy sencilla donde lo vamos a dividir en tres partes. Yo los voy a guiar y es, bueno, vamos a vivirlo. Simplemente lo voy a hacer y vamos a vivir el proceso de mindfulness, humanidad compartida y autoamabilidad. Entonces, yo voy a tocar mi crótalo y le pido a cada uno que donde esté, ojalá, aquí sí pido por favor que sí, que lo mejor es que cierren los ojos como una actitud de introspección y vamos a hacer la pausa de la autocompasión. Esta es una práctica informal súper sencilla que cuando estén mal, cuando se sientan frustrados, cuando se sientan con sentimientos inadecuados, cuando se sientan que tienen un mal rato, la usemos. Entonces, lo que quiero guiarles es que simplemente vamos a escoger algo que nos haya pasado hoy o ayer o estos días, algo que me genera malestar, que me genera no demasiado porque estamos en un espacio online, sino que la idea es que sea algo muy, muy sencillo y yo los voy a guiar en este ejercicio muy, muy, muy fácil. Práctica informal, la pausa de la autocompasión. Te pido que traigas al momento presente una situación de tu vida que actualmente te esté causando estrés, malestar, puede ser una situación laboral, una situación con tu pareja, con tu hijo, una situación financiera, algo que te esté causando en este momento estrés. Toma conciencia de eso. Una circunstancia que tenga algo moderado, que no sea en este momento traumático para ti. Posiblemente encuentres incomodidad en alguna zona de tu cuerpo. Identifica dónde puede estar, a lo mejor en tu cabeza, en tu corazón, en tu estómago. Ahora me doy cuenta de lo que hay. Cuando me doy cuenta de lo que hay, puedo decirme, este es un momento de sufrimiento. Identifico que puede haber dolor y sufrimiento. Esto duele o esto es estresante y molesto. Ahora puedes decirte a ti mismo, el sufrimiento es parte de la vida. No estoy solo. A lo mejor haya otras personas en el mundo que estén viviendo este mismo proceso que yo. Tal como a mí, puede haber otra persona que esté pasando por esto. Estamos conectados todos como seres humanos. Estoy conectada o conectado con la familia INSER. Y me doy cuenta que el sufrimiento es parte de la vida. Ahora te invito a que te pongas una mano en el corazón o en alguna zona de tu cuerpo que te sientas cómodo o cómoda. Simplemente te pones la mano sintiendo tu calor, tu calidez, descubriendo el tacto tranquilizador y puedes decirte que pueda ser amable conmigo mismo o conmigo misma, que pueda darme lo que realmente necesito, que pueda protegerme. Si a lo mejor no encuentras una palabra adecuada,
Imagina, por ejemplo, si un amigo tuyo tuviera esa situación que tú tienes, tuviera el mismo problema que tú, ¿qué le dirías a esa persona? Con tus palabras, de corazón a corazón, ¿qué le dirías? Y ahora intenta ofrecerte esas mismas palabras a ti mismo, que pueda aceptarme como soy, que pueda empezar a aceptarme como soy, que pueda ser fuerte, paciente. Y ahora con esa sensación, en este espacio que hemos tenido, en este encuentro, puedo volver a utilizar estas palabras cuando las necesite. Te invito a hacer una última respiración de aterrizaje, simplemente inhalando y soltando, volviendo poco a poco aquí a este espacio. Aquí tenemos la pausa de la autocompasión, lo cual es un ejercicio maravilloso. Y quiero terminar simplemente con esta frase. Primero, darle las gracias a todas las personas que han estado aquí escuchando. Eh, Hacer el bien nos hace felices. Así que hay una frase del Dalai Lama que dice, si quieres que otros sean felices, practica la compasión. Si quieres ser feliz tú mismo, practica la compasión. Así que dediquémonos en este momento del planeta, en lo que, con lo que estamos surgiendo, con lo que estamos viviendo, la manera de sobrevivir va a ser trabajar el amor y la autocompasión. Así que gracias a todos por este espacio y dediquémonos a hacer el bien para poder ser felices. Sandra, hola. Hola Susana. Gracias por este ratico. De verdad que lo sentí, lo necesitaba. Creo que ha sido un tiempo muy difícil para todos los seres humanos y bueno, y más para nuestros pacientes y personas que atraviesan o que les atraviesa en este momento la infertilidad. Quiero rescatar algunas cosas que dijiste y tratar de profundizar en otras. Me encantó, Sandra, cuando hablabas del sufrimiento o del dolor como algo inevitable en el ser humano. Y en la experiencia digamos, de un tratamiento reproductivo, de buscar un embarazo, que se presenta un camino distinto al anhelado. Muchas veces las personas evitamos el sufrimiento, creyendo que sufrir es igual a debilidad, a no ser capaces, a sinónimo de que no vamos a poder avanzar. Y hay una realidad con la que no podemos discutir ni confrontar en la vida, es el sufrimiento como parte de, queramos o no queramos, el sufrimiento va a estar. Eso por una parte, se agudiza en los hombres por nuestra cultura, donde la mujer tiene como más permitido ponerse en contacto con sus emociones, pero el hombre definitivamente no, porque tiene en su estructura esa necesidad de proteger y de protegerse. Dijiste algo que me parece muy importante y es que en la medida que tengamos, o sea, que neguemos el sufrimiento y aumentemos la resistencia, nos va a ir peor. Nos va a ir peor. De hecho, la compasión es una palabra que genera conflicto porque se asocia con lástima. Es como que, doctora, yo no me puedo tener lástima, si yo tengo compasión es como si no fuese capaz de enfrentar esto. A esas personas que están aquí en este momento buscando o enfrentando situaciones desafortunadas, complejas, ¿qué mensaje les puedes dar sobre el sufrimiento? O sea, ¿por qué es importante conectarnos con el sufrimiento? Pues porque yo diría básicamente, Susana, que hay dos cosas que nos unen a todos los seres humanos. Y una es que todos sufrimos, absolutamente todos los seres humanos sufrimos en algún momento de nuestra vida, así que resistirnos a eso es una tontería,
porque al final la evitación hace que se empeore la situación. Y también quiero decir que solamente puedo sanar lo que puedo sentir. Entonces hay que sentir y traspasar. Para que salga el arco iris tiene que llover, digámoslo así. Entonces tengo que sentir que hay dolor para poder sanar y para poder decidir. Entonces yo diría a todas esas personas que precisamente tengan miedo a ese dolor, porque realmente es miedo y es normal sentir miedo. Lo que sí es que en el momento en que yo percibo el sufrimiento y una cosa es quedarme ahí, pero en el momento en que yo simplemente toco el sufrimiento, realmente es como la puerta. La autocompasión actúa como si fuera una puerta. Digamos que cuando esto está en un incendio, yo abro la puerta, hace un boom, ¿vale? Pero realmente ese boom es muy difícil, pero luego ¿qué viene? Viene el arco iris. O sea, para poder sanar tengo que pasar por eso. Entonces, es inevitable. Y lo otro que nos une a todos los seres humanos es que morimos. O sea, no podemos evitar morir. Todos vamos a morir y todos, absolutamente todos los seres humanos sufrimos. De acuerdo. Otra cosa que dijiste, Sandra, que me parece valiosísima es no centrarnos en el resultado final, que es donde, digamos, están la gran mayoría de las personas, sino darle valor al proceso. Hablaste de celebrar, primero tomar conciencia de dónde estamos, segundo, agradecer por eso y autoapreciar. O sea, ¿cuántas personas quisieran tener la oportunidad de estar en esta lucha ante la posibilidad? Y bien sabes que en nuestros países es un tema complejo económicamente, entonces a veces estamos como tan centrados en el resultado que nos olvidamos de dar las gracias, de valorar poder ir a una cita médica, tener un especialista que nos informe, tener una pareja al lado si estamos en pareja que nos da la mano y nos dice vamos a ser capaces. Entonces, definitivamente cuando uno le pone el foco al proceso, se empodera y lo vive distinto. Y me encantó de hecho lo voy a tomar para mí, lo de el mindfulness y la autocompasión como la actitud emocional que tenemos que decir, porque es como, doctora, quiero ilusionarme, pero no tanto, tuve un negativo, entonces si tengo mucha esperanza, la caída va a ser muy fuerte, o sea, tener compasión en este proceso puede ser una actitud emocional maravillosa que me conecta con el amor ante el sufrimiento, pero también si le aplico el mindfulness con el momento presente, donde están pasando cosas que también son importantes. Sandra, de verdad que quedo absolutamente plena con el mensaje que nos transmites el día de hoy y sé que va a ser muy valioso para muchísimas personas. ¿Cuál sería tu mensaje en este momento para ese que está atravesando el sufrimiento y está en su proceso de fertilidad para prontamente o en algún momento poder ser padres y cumplir ese sueño de tener una familia? Lo primero es que esa persona que actualmente esté en el momento de sufrimiento, primero que se sienta totalmente normal, porque es que la resistencia nos ayuda en la vida diaria. O sea, al final, sentir resistencia a ese sufrimiento es normal, o sea, que normalice que existe. Pero llega un momento donde cuando doy un pasito más, acepto lo que tengo, acepto lo que hay, le va a dar la capacidad de tomar realmente una decisión clara. Y cuando yo tomo una decisión clara, no hay culpa. Entonces voy a invertir el tiempo, la energía, el costo, todo, o sea, absolutamente todo, me va a permitir dar un paso más, dar un paso más. Entonces, yo lo único que le digo es que se ponga las manos en el corazón, que acepte que hay dolor, que hay malestar, que ese fue un poco el ejercicio que hicimos y que luego se diga a sí mismo lo que necesite y se dé, a lo mejor fuera también, que alguien le dé algo que necesite, que busque los recursos para salir de ahí, pero que no se quede ahí, que trascienda, que al final todos, que INSER lo está esperando, que Susana lo está esperando, que el equipo lo está esperando, que además se sienta arropado y se siente identificado con un montón de personas que están viviendo lo mismo en Europa, en Colombia, en Inglaterra, en cualquier lugar del mundo hay personas con un diagnóstico de infertilidad, que no se sienta raro ni un bicho raro, o sea, que
que hay muchísimas personas que pasan por esto. Entonces, que se sienta confortable de que hay un equipo en Medellín, en Colombia, en tantas ciudades que puede apoyarlo y que además ustedes son los que saben, Susana. O sea, que al final ya tienen tanta experiencia, que simplemente se pongan las manos de un equipo, que se suelte para que precisamente pueda vivir ese proceso. Maravilloso. Nos quedamos con tu actitud afectiva. La autocompasión y el mindfulness es una herramienta accesible para todas las personas. Empezar a practicarlo, empezar a entrar en contacto con eso que me está ocurriendo y gestionar lo que necesito para poder avanzar, aceptando lo que hay, porque no lo puedo cambiar probablemente, o un poco de eso que pasa lo puedo cambiar, pero sí mi manera de transitar en este camino. Así que, Sandra, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por tus palabras, por tu conocimiento, y te envío un abrazo enorme compasivo y un abrazo enorme para todos ustedes, esperando tenerte en una nueva oportunidad. Gracias infinitas. Hasta pronto. Hasta luego.